Qué bueno. Bueno, estamos en una serie que hemos titulado Proceso de Cambio. ¿Cuántos quieren cambiar? Estuvimos hablando de la necesidad de cambiar, ¿no? Nuestra meta es ser como Cristo y por eso tiene que haber en nosotros un anhelo constante de crecimiento, de viajar hacia la madurez espiritual, de parecernos cada vez más a Cristo. Y vimos en una primera enseñanza que es indispensable, imprescindible para poder cambiar, para que ese proceso de cambio se produzca en nuestra vida y cada día nos parezcamos más a Jesús. Tenemos que estar bajo el señorío, bajo el gobierno de Jesucristo. En la segunda semana vimos que es indispensable saber quién somos, tener nuestra identidad bien definida en Cristo. Cuando tú tienes una identidad bien definida en Cristo, no tienes un mayor concepto de ti mismo, ni un menor concepto de ti mismo, sino que tienes el equilibrio. Cuando conoces a Jesús, conociéndolo a Él, te conoces a ti mismo. Entiendes el por qué, el por qué importas, el por qué eres alguien importante dentro del cuerpo de Cristo. Encuentras tu identidad y eso te permite cambiar, seguir creciendo, madurando en tu carácter y en todo el propósito que Dios tiene para tu vida. Y la semana pasada estuvimos viendo que es indispensable para poder cambiar, en ese proceso de cambio, que vivamos en santidad. Y estuvimos viendo un poquito por encima qué era la santidad. Os puse el ejemplo que me sucedió estando en el dentista, ¿no? La santidad para nosotros los cristianos es un poco como ir al dentista, ¿no? No nos gusta, pero sabemos que es muy necesario, es imprescindible, ¿no? Entonces, a veces con el concepto de la santidad nos pasa igual, ¿no? ¿Por qué tenemos esa sensación? Porque el estándar es Cristo y muchas veces nos vemos tan incapaces de vivir en santidad. De hecho, la santidad es imposible si no es dependiendo de Dios. Y vimos ahí cuál era el secreto, o cuál era para mí el secreto de la santidad, y está en ese texto maravilloso de Mateo 22, conocidísimo, versículo 37, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dice Jesús, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice el Señor, depende toda la ley y los profetas. Entonces vimos que muchas veces dentro también de la iglesia se le ha dado mucha importancia a la conducta en referencia a la santidad. No hagas esto, no toques esto, no vayas con esto. Se le da mucha importancia a la conducta, pero realmente la santidad se trata de algo mucho más profundo que simplemente una conducta. La santidad tiene que ver mucho más con adoración que con conducta. ¿Por qué digo esto? Porque según aquello que tú adores, así va a ser tu conducta. Entonces, ahí está ese texto maravilloso, ¿no? Si tú amas al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente, como decíamos en el ejemplo de San Agustín de Hipona en su libro Confesiones, ama y haz lo que quieras. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, haz lo que quieras, porque si realmente amas a Dios, tu conducta va a ser la de un hijo de Dios. Un hijo de Dios que quiere vivir para agradar a aquel que es el objeto de su amor. ¿A que sí? Amén. Bueno, estuvimos hablando de eso. También hablamos de cuál es nuestro problema. Bueno, nuestro problema es nuestro viejo corazón. Ese es nuestro problema. Nuestro problema empieza en Génesis 3, donde la serpiente, que era astuta, engañó a Eva y a Adán. ¿Cómo los engañó? Muy sencillo. El diablo sabía que el ser humano había sido creado para adorar. Todo ser humano adora algo. Normalmente, todos nacemos con la predisposición de adorarnos a nosotros mismos. Somos egocéntricos. Cerramos los ojos y tu realidad y tu mundo siempre gira con alguien que está en el centro. Ese alguien solemos ser nosotros. Todo. Cuando tú analizas todo, lo analizas desde un punto egocéntrico. Por eso las personas que tienen más éxito son aquellas que son capaces de salir de su mini mundo y tener empatía. Poder ponerse siempre en los zapatos de otro.
en una situación, por ejemplo, ¿verdad? Qué bueno es poder analizar por qué Ginés está haciendo determinadas cosas. Ponernos en sus zapatos para entender mejor por qué hace lo que hace. Para eso necesitamos madurez, ¿verdad? ¿Qué hay más egocéntrico que un niño? Nada, ¿verdad? Por eso la madurez, también la espiritual, está asociada a saber mirar los problemas de los demás desde una manera empática y no solamente egocéntrica. Entonces, nuestro problema es nuestro corazón. Ahí lo que hizo el diablo fue, sabiendo que el ser humano había sido creado para adorar, lo que hizo fue urdir una estratagema para que Eva y Adán desviaran su adoración. Dejaran de adorar a Dios y se adoraran a sí mismos. Por eso le dijo, seréis como Dios. Con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol, bien sabe Dios que si coméis, seréis como Dios. Entonces ahí comenzó el problema. Ahí es donde nuestro corazón se desvió de la única fuente que merece adoración en nuestra vida. ¿Y cuál es la solución que la vimos la semana pasada? La promesa de Ezequiel 36, cuando dice que Él nos va a dar un corazón nuevo, va a quitar de nosotros el corazón de piedra y nos va a dar un corazón nuevo. Un corazón de piedra es un corazón inerte, sin vida, que no puede tomar una forma porque está endurecido. En cambio, el corazón que Dios quiere darnos es un corazón sensible, que tiene vida, que late, que es elástico, que es moldeable por Él. El Señor tiene que hacernos un trasplante de corazón. Y muchos de nosotros les hemos entregado nuestra vida a Jesús. Y Él nos ha dado su vida, nos ha dado su corazón. Aleluya. Amén. Así que esa es la garantía que tenemos para poder vivir en santidad. No puedo vivir en santidad con mi viejo corazón de piedra. Tengo que vivir con el corazón que Dios me ha dado a través del sacrificio perfecto de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y hoy quiero que tratemos, ahí he hecho un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada, pero claro, esto está muy bien, ¿verdad? Sabemos cuál es nuestro problema, nuestro viejo corazón endurecido, sabemos cuál es la solución, Dios nos da un corazón nuevo, pero la gran pregunta es, ¿por qué sigo luchando? ¿Por qué tengo esa lucha? Aunque le he entregado mi vida al Señor Jesús, sigo teniendo esa lucha. Y el punto que quiero que veamos hoy es cómo luchar bien. ¿Cómo podemos luchar bien? Porque aunque está claro que tenemos un nuevo corazón que posee la capacidad de adorar a Dios y de vivir en santidad, parece que el pecado no quiere perder su batalla tan fácilmente en nuestra vida. Me gusta mucho una frase del pastor Ángel Zapata. Él es el presidente del Consejo Evangélico aquí en Murcia. Y me hizo mucha gracia una vez predicando en Cartagena. Dice, el diablo está vencido, pero aún anda suelto. Está vencido, pero aún anda suelto. O sea, hemos vencido en Cristo Jesús, pero ¿por qué aún tenemos toda esta lucha que tenemos? Hay testimonios poderosos, ¿verdad? Todos habéis visto testimonios que son impresionantes, donde resulta que una persona llega con su vida hecha polvo, se arrepiente, se entrega al Señor y de repente radicalmente al momento entrega su vida, pone su fe en Jesucristo, confiesa su fe en Jesucristo y parece que su vida cambia radicalmente y dices tú, wow, qué testimonio, este hombre que era drogadicto o que era, no sé, hay tantos testimonios impresionantes como ver la mano de Dios y la gente, pero sin embargo, la mayoría de nosotros, aunque nos hayamos arrepentido de nuestro pecado y confesado nuestra fe en Jesús, seguimos batallando con muchos de esos mismos pecados que teníamos incluso antes de conocer a Jesús. Y esto no tiene que ser algo que nos tiene que sorprender, ya que no hemos sido aún separados de nuestra carne. Ese es el gran problema. Entonces, a veces pensamos que el propósito de nuestra vida es que llegamos a Jesús y de repente se acaban nuestras luchas con nuestra vieja carne, se acaban nuestras luchas con nuestro viejo hombre, con todo lo que Pablo habla, el viejo hombre, la carne, pero no es así. Pensamos que el propósito de la vida cristiana es que ya hemos vencido y que hemos
sido libres de esa tendencia que fácilmente quiere arrastrarnos de continuo a una vida mediocre, a una vida sin fruto. Pero el propósito de la vida cristiana de este lado de la gloria, ¿entiendes, verdad? Aquí en el mundo, no es dejar de luchar con el pecado por completo. El propósito de esta vida cristiana es que tú y yo aprendamos a luchar contra el pecado, porque va a estar ahí siempre, tocando a nuestra puerta. Entonces, en Colosenses capítulo 3, este texto es magistral, del verso 1 al 10, Pablo nos da la receta perfecta para luchar bien contra el pecado y perseguir la santidad. ¿Cómo se titula este mensaje? Santidad. Muy bien, lo que Pablo nos dice en estos versículos es muy claro. Vamos a leerlos. Dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Me gusta mucho porque comienza Pablo diciendo, sí pues, habéis resucitado con Cristo. Claro, uno está aquí y dice, pero si yo no me he muerto, ¿cómo he resucitado? ¿No? Alguien que pueda leer esto, tú, madre, por ejemplo, tú lees esto y dices tú, si pues habéis resucitado con Cristo, dices tú, pero ¿cuándo me he muerto yo? ¿A que sí? Bueno, pero Pablo está hablando de una manera espiritual, porque todos nacemos careciendo de esa vida con mayúsculas, esa vida que todo ser humano busca. Por eso ese anhelo constante de cambio en el ser humano, porque está buscando constantemente algo que perdió en el huerto del Edén, que va más allá de una vida biológica. Lo que se perdió en el huerto del Edén fue la vida espiritual, esa vida plena. Dice la palabra que esa vida es Jesucristo, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, con mayúsculas, que todo ser humano busca es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo le está hablando a cristianos, está hablando a la iglesia de Colosas. Entonces dice, vosotros estabais muertos, no físicamente, estabais muertos espiritualmente. Entonces ahora habéis resucitado con Cristo en el Espíritu. Ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Amén. Eso es una gran noticia, dar un aplauso al Señor. Entonces, dado que hemos resucitado con Cristo, dado que tenemos la nueva vida que Dios nos ha dado en el Espíritu, nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Tú y yo estamos llamados, igual que los colosenses, a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ¿qué ha dicho? La mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sigue. Porque habéis muerto. Ahora, aquí es donde viene el lío, ¿no? Si hemos resucitado, madre, otra vez. Es que, si hemos resucitado, ¿cómo dice Pablo ahora que hemos muerto? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha muerto? Nuestro viejo hombre ha muerto y ha resucitado el nuevo hombre, que es Cristo en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Porque habéis muerto a vuestra vida. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, me encanta esta frase, vuestra vida. ¿Qué es Cristo? Nuestra vida. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal, lo humano, lo que es tendente al pecado en vosotros. Mira lo que dice, hace una enumeración aquí. Haced morir en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es? Idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Di conmigo, ese tiene que morir. Y revestido del nuevo, ese tiene que resucitar. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Yo quiero dar un aplauso a la palabra de Dios. Amén. Qué texto
tan poderoso. Vamos a seguir en el texto. Quizás, Marcos, te tengo que decir que me vuelvas a poner algún versículo de este texto. Entonces, lo que Pablo nos dice en estos versículos es muy claro. Número 1, 3 cosas que nos dice Pablo. Para que nosotros podamos vivir en santidad, mira a Cristo, depende de Cristo y haz morir tu pecado para Cristo. Vamos a empezar por el primero, mira a Cristo. Vamos a leer la parte de Colosenses 3, 1, 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pablo aquí inicia este capítulo 3 de Colosenses dándole a los colosenses y por ende a nosotros su identidad, dándonos identidad. O sea, le está diciendo, vosotros habéis resucitado con Cristo y sigue animándolos a que busquen las cosas de arriba donde está sentado Cristo y que pongan su mira en las cosas de arriba. O sea, se supone que con esto Pablo se está refiriendo a aquellas cosas celestiales que ahora tenemos gracias a lo que Jesucristo ha logrado por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué cosas ha logrado? Pues mira, ha logrado que tú puedas manifestar amor, que tú puedas manifestar gozo, que tú puedas manifestar paz en los momentos quizá más difíciles de tu vida, que tú puedas manifestar paciencia, que tú puedas manifestar bondad, benignidad, que tú puedas ser humilde, que tú puedas tener dominio propio ante las tentaciones de la vida. Todas esas son cosas que Jesús, aparte de otro montón de bendiciones que Dios tiene específicamente para cada uno de nosotros según su trato, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él quiere y nos ha dado una serie de talentos y nos bendice con una serie de provisiones que Él quiere que tú emplees, no solamente para vivir bien, porque Dios quiere que vivamos bien, sino para que nosotros podamos servir al propósito que Él tiene con nuestra vida. Entonces, pero hay unas cosas generales que nos ha dado a todos. Y esas cosas generales que nos ha dado a todos es la capacidad de manifestar el amor de Dios y el fruto del Espíritu. Y esas son las cosas en las que nosotros nos tenemos que centrar. Esas son las cosas celestiales que hemos obtenido. O sea, yo puedo manifestar amor en el momento más difícil de mi vida. Cuando mi amiga no me ha llamado por teléfono, por ejemplo. O cuando mi amigo se olvidó de mi cumpleaños. Ahí puedo manifestar amor. O puedo manifestar paz cuando estoy esperando por un trabajo y mi situación quizá está difícil. O puedo manifestar paciencia cuando mi sobrino no para de correr por mi casa y no me deja ver la pantalla de la televisión cuando estoy viendo una película. Tengo un sobrino que se mueve más que los precios. Bueno, 2. No estoy hablando solo del tuyo, Raúl. Pablo Tela también. Hola, ¿qué tal? Está Raúl y mi hermano Raúl y Alina, mi cuñada, están aquí. Bueno, puedo manifestar también gozo, aún en los momentos quizás que son de tristeza o momentos de pérdida. Eso es algo maravilloso. Entonces, si yo vivo mirando las cosas de arriba, mirando todas esas cosas, en lugar de mirar mi situación constantemente o lo que está sucediendo a mi alrededor, yo voy a encontrar una plenitud, una vida diferente y algo que me va a hacer un testimonio. Ahora, todas esas cosas están muy bien. De todas esas cosas son las que Pablo nos está diciendo que tenemos que mirar las cosas de arriba. Pero no hay ni una de esas cosas que sea más valiosa que Cristo mismo. Y eso es lo más importante. Mirar a Cristo. La superviviente del holocausto nazi, Corrie ten Boom, holandesa, dijo algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en su libro. Dice, si tú miras el mundo, te angustiarás. Si miras dentro de ti, te deprimirás. Pero si miras a Cristo, encontrarás descanso. Aleluya. Amén. Así que esa tiene que ser, si tú quieres vivir en santidad, si queremos vivir en santidad, esa tiene que ser nuestra constante búsqueda. Mirar a Cristo. Y es precisamente aquí donde inicia la santidad.
No inicia con la conducta. No inicia mirándome a mí mismo diciendo, mira mi defecto y no puedo quitar este defecto y quiero corregirlo. Si tú te miras a ti mismo te vas a deprimir. Porque no vas a poder cambiar eso. Pero si miras a Cristo vas a encontrar la fuerza, vas a encontrar el ejemplo, vas a encontrar el anhelo de ser como Él. Entonces te vas a enamorar de Él porque la luz que emana de Cristo no es una luz que te condena. Es una luz que muestra su gloria. Y cuando tú ves su gloria quieres ser como Él. ¿Amén? Entonces, ¿qué estás mirando cada día en tu vida? O mejor dicho, ¿a quién estás mirando? Es la pregunta. O sea, la santidad nace ahí, no nace en la conducta, sino en el objeto de nuestra contemplación, o lo que viene a ser lo mismo, el objeto de nuestra adoración. Cuando tú te levantas cada día, ¿a qué estás mirando? ¿Hacia dónde van tus ojos? Y no me refiero a los ojos físicos, sino, entiende lo que digo, ¿verdad? ¿Cuál es el génesis de tu día a día? ¿Cuál es con aquello que tú inicias tu día? ¿Qué estás mirando? ¿A quién estás mirando en tu vida? Es la pregunta que yo me hacía. Entonces, todo el Nuevo Testamento nos llama a fijarnos en la belleza de Cristo, a meditar en la hermosura de su sacrificio, a meditar en todo lo que fue su caminar por la vida en esta tierra, a todo su ejemplo, a toda su palabra, a todos esos textos que están en tu Biblia escritos en rojo. Meditar en esa belleza que hay en la vida y obra de Jesucristo. Meditar en su gloria, contemplar su grandeza. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, esto es algo que tiene que ser indispensable si queremos vivir en santidad. No podemos vivir en santidad sin mirar a Cristo, porque Él es el ejemplo de la vida perfecta que quiere que vivamos Dios. Cuando pecamos es porque creemos que vamos a experimentar placer, gozo, comodidad o seguridad fijándonos en algo más y erradamente le rendimos adoración a esas cosas para que esas cosas suplan lo que nuestro corazón anhela. Ese es el gran problema. El gran problema que tenemos muchas veces, y por eso resbalamos y pecamos, es que muchas veces vivimos pidiéndole a las cosas que Dios ha creado que suplan las necesidades de nuestra alma, cuando solamente esas necesidades las puede suplir el Creador. ¿Entiendes, verdad? Entonces, por ejemplo, imagínate que yo pusiera todo mi empeño en creer que mi matrimonio, mi esposa Ruth, va a suplir todas las necesidades de mi alma. Y entonces me caso con ella. Y aunque ella sea una buena mujer, un poco chillona, pero una buena mujer, no, es broma. Una buena mujer, una mujer de Dios, ella no puede suplir. Yo no puedo exigirle a ella que ella supla lo que únicamente Dios puede suplir en mi vida. Pero igual que con el ejemplo del matrimonio, te pongo con un trabajo, con un proyecto, con tu carrera. No puedes pedirle a las cosas creadas lo que únicamente el Creador te puede dar. Porque cuando tú llenas ese hueco que solamente el Creador puede llenar, entonces estás completo. Entonces cuando estás completo y estás completa, puedes disfrutar de todo lo demás en un equilibrio sano. Y tu vida se convierte en una bendición para ti y te conviertes en una bendición para los demás, para tu esposa, para tu trabajo. Es como que de repente el velo, la cortina se corre y encuentras una vida que es una vida que no es normal, es extraordinaria. Independientemente de lo que tengamos como posesiones, tengamos lo que tengamos, no tengamos, de repente accedes a un nivel donde todo se ve diferente, porque Cristo está en el lugar que le corresponde en tu vida. Y ese es el gran error, pedirle a las cosas que suplan lo que únicamente Dios puede suplir en nuestra vida. Por ejemplo, alguien que lucha con la pornografía. Esto es mucho de los hombres. Muchos hombres saben perfectamente que es malo ver porno, pero pocos son los que evalúan dónde yace el problema. Por eso continúan viendo pornografía. Está claro que lo hacen por placer, pero
el placer es físico y debajo de esa manifestación o esa búsqueda de placer físico subyace algo más importante. Es un anhelo interior. En muchos casos, estos hombres lo que están buscando es suplir y llenar algo más profundo en su corazón. Algunos hombres, sobre todo los que están adictos a la pornografía, y me ha tocado ministrar a varios, te das cuenta de que lo que anhelan realmente en su corazón es tener control. Porque son gente, normalmente hombres, que no tienen disciplina en su vida. Entonces hay un anhelo de control en su vida. No logran, como no son disciplinados, no logran controlar su trabajo. Constantemente cambian de trabajo. No logran controlar su negocio. No logran controlar su familia. No logran ni siquiera controlar cuando se proponen, por ejemplo, voy a apuntarme al gimnasio, voy a llevar una dieta. No logran eso tampoco. Tampoco logran ser constantes en la iglesia, pero hacen así con el ratón y con un par de clics o con su teléfono móvil, con un par de clics, de repente pueden ver imágenes de mujeres que hacen exactamente lo que ellos quieren. Entonces, el control que no tienen es lo que su corazón anhela. Y la pornografía es la manera en que se manifiesta. ¿Entiendes, verdad? Y, por ejemplo, también podríamos hablar, y esto se da mucho en los matrimonios, el enojo que de repente surge en un matrimonio. Tal vez llega el esposo de trabajar a casa y llega a su casa, su mujer ha estado en casa con los niños, batallando con los niños, limpiando la casa, ordenando la casa, haciendo de comer, y llega el esposo, se quita los zapatos, los deja en medio del salón, no reconoce el esfuerzo de su esposa, ni el esfuerzo que ha hecho ella todo el día, simplemente llega quejándose de lo cansado que está, deja los zapatos en medio, la esposa de repente, ¡pum!, explota, diciéndole, eres un inepto, eres un ignorante que no sabe ni dejar los zapatos en su sitio. Ahora, la conducta es el enojo y hay que condenar el enojo de la esposa. Por supuesto también la ineptitud del marido. Pero realmente lo que le está pasando a esa mujer es que el corazón de esa mujer lo que anhela es afirmación, aceptación, reconocimiento. Y entonces es eso que su corazón anhela, esa aceptación, ese reconocimiento, se manifiesta en su ira, en su enojo. Sin embargo, si nosotros vivimos mirando a Cristo, si nosotros tenemos esa práctica constante de mirar a Jesús, al ver y meditar en la belleza de Cristo, no vamos a poder negar que Él es infinitas veces mucho más precioso que unos momentos de placer detrás de una pantalla del ordenador o en el aseo detrás de tu teléfono móvil, y mucho más placentero que darle gritos a tu marido. ¿Amén? Porque Jesús nos da verdadero gozo. Él no nos da una felicidad temporal. Él nos da el gozo perdurable, el gozo eterno. ¡Aleluya! Y el cabezón de tu marido lo hace mal, pero si tú dices, cariño, ¿verdad? ¿Has visto que las botas están en medio del salón? ¿Qué te parece si las recoges, las llevas a tu lugar, coges la fregona y limpias, que la has dejado lleno de barro? ¿Mi amor? Ahora, si eres hombre, no se te ocurra llegar así nunca a tu casa. Si llegas cansado, seguramente tu mujer también está cansada. ¿Amén? ¿Cuántas mujeres dicen amén? Lo maravilloso es que cuando yo miro a Jesús puedo entender que yo puedo soltar las riendas de mi vida. Puedo confiar en Él. Y entonces Él me va a dar verdadera afirmación, me va a dar aceptación, me siento aceptado, siento la identidad de ser su hijo. Porque sé que Él me ama muchísimo más que me ama mi mujer, muchísimo más que me ama mi amigo. No tengo que hacer nada para ganarme su aceptación. Él ya me aceptó en Jesucristo. Él ya me ama en Cristo Jesús. Amén. Cristo nos mira y nos acepta tal como somos. No nos deja como somos, pero sí nos acepta como somos. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer cuando para mí mirar a Cristo es como predicarme a mí mismo el Evangelio constantemente. O sea, le estoy proclamando a mi ser interior que Cristo es todo lo que mi corazón busca.
Entonces, siento esa plenitud de decir, en Cristo tengo todo lo que incluso mi esposa, que es una mujer perfecta para mí, no me puede suplir, o mi trabajo, o mi afición, o aquellas cosas que luego ponemos nuestra esperanza y finalmente nos decepcionan. Entonces, Jesús ha logrado nuestra justicia y ha quebrado el poder del pecado en mí. Entonces esa es mi fe. Mi fe no es que yo, Josué, puedo vivir en santidad porque soy un campeón. No, mi fe está puesta en que Jesús murió por mí y soy aceptado por el Padre en Cristo Jesús y Él me da identidad y también me da la capacidad para vivir agradándole a Él. Y esa es nuestra fe. Le proclamamos, de alguna manera, eso es mirar a Cristo, proclamarle a nuestro ser interior que Cristo ya ha conquistado el poder del pecado. Lo que nuestro corazón busca equivocadamente en el pecado, tú y yo ya lo tenemos en Cristo. Amén. Por tanto, nuestra lucha con la santidad inicia al mirar hacia arriba, al mirar a Cristo, al meditar en su obra. Me gusta mucho algo que dice Jerry Bridges en su libro famoso En pos de la santidad. Dice lo siguiente, dice, tú también, si diligentemente persigues la santidad, debes correr a menudo a la roca de tu salvación. Dice, corres allí no para que Él te salve otra vez, sino para confirmar en tu corazón que has sido salvado únicamente por su justicia. Amén. Así que cada día tenemos que iniciar mirando a Cristo. Cuando yo miro a Cristo, en Él encuentro perdón, encuentro afirmación, encuentro amor. ¿Sabes? Cuando yo miro a la cruz cada día, a mí me gusta ver la cruz como un lugar donde yo encuentro redención, encuentro su sacrificio, encuentro un lugar donde yo me identifico porque veo cómo Cristo clavó allí mi viejo hombre. Yo lo veo como una percha. Perdóname el ejemplo, pero yo veo la cruz como una percha donde yo me levanto cada mañana y entonces me despojo de mi traje, de mi viejo hombre, y lo cuelgo ahí, lo clavo en la cruz y entonces tomo de ahí la nueva vida en Cristo. Entonces, como dice Jerry Bridges, no vas a la roca para encontrar tu salvación porque ya fuiste salvo, sino que allí vas a confirmar en tu corazón que has sido salvo por su justicia. Iniciamos mirando a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos seguir en santidad? Hemos dicho, según Colosenses 3, mirando a Cristo. Número 2, dependiendo de Cristo. Dice el verso Colosenses 3:3. ¿Lo puedes poner? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, Pablo aquí continúa al recordarle a los colosenses que ellos han muerto y que su vida ha sido escondida con Cristo. Les dice que cuando Cristo, quien es su vida, sea manifestado, también serían manifestados con Él. O sea, siempre me ha encantado esa frase, Cristo, vuestra vida. ¿Qué piensas cuando lees esa frase? Cristo, vuestra vida. Esta idea de que Cristo es nuestra vida no significa simplemente que Cristo es muy valioso para nosotros, porque muchas veces podemos pensar eso, ¿no? ¿Cuántos han dicho de su hijo, ay, mi hijo es que es mi vida? Lo que estás diciendo cuando dices que tu hijo es tu vida es que es algo muy valioso para ti. Pero no se refiere solamente a que cuando dice que Cristo es nuestra vida, no se refiere simplemente a que Cristo es muy valioso para nosotros, que debe serlo, sino que significa que la vida que nosotros ahora tenemos solo existe por medio de Jesús. O sea, una vida santa solo se logra por Cristo y una vida en Él resulta en una vida santa. ¿Entiendes, verdad? No es solamente que valoramos a Dios, sino que Él es la vida que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha devuelto en Cristo. Entonces Pablo recalca en Colosenses algo que también a menudo menciona, por ejemplo lo menciona en Gálatas 2:20, es muy parecido.
Fijaos, este texto muy conocido, todos lo conocéis, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Di conmigo, la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en este versículo vemos cosas parecidas a Colosenses 3, versículos 3 y 4. Número 1, hemos muerto, lo que ya te he explicado antes. Número 2, vivimos en Cristo. Pero luego dice que la vida que ahora vivimos, la vivimos por fe. Entonces esto a mí me ayuda a entender lo que Pablo nos dice en Colosenses 3, 3, 4. Decir esto, que Cristo es nuestra vida, es decir que la vida que ahora vivimos, la vivimos en total dependencia de Él. Di conmigo, gracia. Yo sé que muchos de vosotros sabéis esto, quizá hay otros que no, pero no solamente creemos en Cristo para vivir eternamente, creemos en Cristo todos los días. Y entonces nuestra vida depende de Él. Cuando yo dependo de Cristo, Él me da todo lo que yo necesito para poder cambiar y para poder vivir en santidad. Esto significa que Él sigue siendo nuestra fuente de poder para poder vivir en santidad. Él es nuestra capacidad. Y esto es una muestra más de su gracia. Como sabéis, la gracia se manifiesta no solamente, dice, por gracia sois salvos. O sea, la gracia no solamente es salvación. La gracia no solamente es cuando yo peco y que Dios me perdona. ¿Cuántas veces puedo pecar y Dios me perdona? Siempre. Eso es gracia, ¿verdad? No lo merezco, pero obtengo la gracia. La gracia también es capacidad. La gracia también es el empoderamiento de Dios para que yo pueda vivir en santidad. Entonces, una de las cosas que más me maravilla de Dios es que Él no exige algo de nosotros sin que nos dé el poder para cumplirlo. Entonces, luchar por la santidad es depender de la gracia de Cristo, para que Él obre en mí, para que yo pueda decirle no al pecado y sí a la santidad. ¿Te has dado cuenta de algo? Según Pablo en Colosenses 3, nuestra santidad inicia al enfocarnos no en nosotros, sino en Cristo. Porque la religiosidad muchas veces pone el foco en nosotros. No hagas esto, es que soy malo, es que no puedo hacer esto. Es que es verdad que no puedes. No puedes. Esa es la realidad. No puedes, pero en Cristo sí puedes. Porque Él te da la capacidad. Y eso es gracia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto es importante. Es fácil muchas veces caer en la trampa de solamente ver nuestro desempeño espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nos comparamos. Empezamos a compararnos con los demás y queremos ser más espirituales que los otros. Incluso pasa algo muy interesante con nosotros. Y es que nos sentimos a gusto cuando escuchamos los pecados de otros. Y nos sentimos mal cuando nos sentimos menos espirituales o más pecadores que otros. ¿No te ha pasado? Pero nuestro fruto no depende de compararnos con los otros. Depende de estar en Cristo. Entonces toda esa actitud que muchas veces hay dentro de la iglesia de juicio y de competitividad entre los cristianos, de repente cuando tú te enfocas en Cristo y cuando tú sabes que dependes de la gracia de Cristo, todo eso se desvanece. ¿Por qué? Porque el objeto principal pasa a ser el enfocarnos en Cristo y ya no nos enfocamos en nosotros mismos ni en los demás. Y es precisamente por eso que es importante reconocer que la santidad tiene como fin amar a Dios sobre todas las cosas. Podemos tener todo en orden. Yo he visto esto, lo he visto muchas veces. Gente que tiene todo en orden, que controla su conducta a la perfección, que lo hace todo bien, pero realmente en la intención de su corazón no hay ni más ni menos que glorificarse a sí mismo. Cuando nuestra conducta es recta, pero su fin es nuestra propia gloria, eso no es vivir en santidad. ¿Amén? Ahora, si queremos vivir en santidad, ya hemos dicho que tenemos que mirar a Cristo, depender de Cristo y lo último,
tenemos que hacer morir nuestro pecado para Cristo. Después de que Pablo nos recuerda que debemos mirar a Cristo y depender de Él, nos llama a hacer morir nuestro pecado. Esta idea de hacer morir suena fuerte, ¿verdad? Y lo es. Tenemos que entender que dentro de nosotros sigue viviendo la podredumbre de nuestra carne pecaminosa. Va a estar ahí mientras que estemos en esta tierra. Entonces, aunque esta carne ya ha perdido, quiere usar sus últimos suspiros para que quitemos nuestros ojos del Señor y de alguna manera pongamos nuestros ojos en nosotros mismos y nos endiosemos. La famosa frase de John Owen lo explica claramente y dice: mata al pecado o el pecado te matará a ti. Por lo tanto, no podemos matar al pecado de una forma... muchas veces pensamos que tiene que haber una intencionalidad en nosotros de matar el pecado. O sea, yo he oído oraciones como: Señor, Padre, haz un milagro y quítame esta tendencia que tengo a la ira, o quítame esta tendencia que tengo, vuelvo otra vez, a ver pornografía. Y es casi que estamos esperando como un milagro de Harry Potter, ¿no? Como que te haga un pum y desaparezcan. No. Tú tienes que matarlo. Tú tienes que ser intencional con eso. Entonces, no podemos mantenernos pasivamente esperando que nuestro pecado desaparezca por arte de magia. Somos llamados a matarlo. Pero seamos sinceros, muchos de nosotros no sabemos cómo hacerlo, ¿a qué no? Yo había años que estaba así, por eso te lo digo, como clamando a Dios diciendo: Señor, haz un milagro aquí. Haz desaparecer esto, hasta que me di cuenta de que yo tengo que matarlo. Y para hacer morir nuestro pecado yo te propongo 5 elementos muy importantes. Aunque ahí vas a ver 4, hay 5 muy importantes. Primero, todo subyace de un arrepentimiento. Di conmigo: arrepentimiento. O sea, el pecado no lo puedes matar si no te arrepientes. Cuidado, porque muchas veces confundimos el remordimiento con arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene un componente más profundo que el remordimiento. ¿Por qué? Porque el remordimiento muchas veces es que te han pillado. ¿No? Resulta que tú estás haciendo algo ilícito y te han pillado. Pero si no te hubieran pillado, seguirías. Entonces te pillan y dices: ay, perdón, lo siento. Pero porque te han pillado cogiendo dinero del trabajo. Entonces, claro, tienes remordimiento. Remordimiento porque sientes vergüenza y porque te han pillado. Pero arrepentimiento es sin que nadie te diga nada, sin que nadie te pille, de repente y dices: ¿tú qué estoy haciendo? No puedo seguir así. O sea, arrepentimiento es que tú vas para allá y de repente te paras y dices: no puedo seguir por aquí. Y entonces empiezo a caminar en la dirección correcta. Hay una diferencia entre... Muchas veces vivimos, y esto me ha tocado muchas veces como pastor, ver... Yo cuando me siento con una persona veo si realmente hay arrepentimiento o hay un remordimiento. Entonces, el remordimiento es bueno porque puede ser el inicio que nos lleva a un arrepentimiento genuino. O sea, no tenemos que descartar el remordimiento. Pero lo que necesitamos es un arrepentimiento. Entender que el pecado, ver el pecado como Dios lo ve. Entonces, ahí inicia todo, el arrepentimiento. Pero una vez que ya vivimos en ese arrepentimiento y que somos hijos de Dios y estamos en ese proceso de cambio, quiero dejarte estas cosas para hacer morir nuestro pecado. Primero, confiésalo. O sea, nuestro pecado pierde poder cuando lo confesamos. Todo lo que se mantiene en oculto tiene poder, pero una vez que lo manifiestas y lo confiesas, pierde su poder. O sea, cuando mantenemos nuestras vidas en la oscuridad y no confesamos nuestro pecado, le damos a nuestra carne mucha oportunidad para continuar buscando el pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, lo traemos a la luz. Entonces el pecado de repente pierde su poder. Porque el pecado trabaja en la oscuridad, en lo secreto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos no quieren hablar de su pecado. Y yo puedo entenderlo, pero déjame decirte algo.
muy importante, que son verdades esenciales. Para empezar, tienes que saber algo muy importante. Todos somos pecadores. Tú no eres el pecador número uno. Porque a veces nos sentimos así. Yo muchas veces he tenido que ministrar a gente que se quiere abrir a mí y veo que es como que se siente avergonzado y no quiere expresar, sobre todo con los más jóvenes, su pecado. Digo, hijo mío o hija mía, me puedes decir lo que quieras, que no me voy a sorprender. Porque conozco la depravación de nuestro viejo hombre. Porque yo también he estado donde tú estás. Porque yo a lo mejor no he luchado con esto, pero he luchado con cosas. Y aparte que soy pastor, he oído ya cosas que yo no me voy a asustar por nada. ¿Entiendes, verdad? Pero yo he visto cómo jóvenes, por ejemplo, han abierto su corazón y han podido confesar. Y es como que ha sido liberador para ellos. ¿Por qué? Porque lo mantenían en secreto y era una carga dura. Era una condenación que les impedía acercarse a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Sentían como la religiosidad les condenaba, como había una luz que les enfocaba de una manera que los desnudaba. Pero cuando se encontraron con la luz de Cristo, encontraron el amor, la misericordia, vieron la gloria de Jesús, vieron el hombre perfecto, vieron a Jesucristo amándole con los brazos extendidos, diciendo, te amo, te quiero como eres y quiero cambiar tu corazón, quiero ayudarte a cambiar. Se enamoraron de Cristo y trajeron a la luz su pecado. Entonces, la confesión es necesaria. Y tú no eres el peor de los pecadores. Muchas veces nos hemos creído esa mentira. No hay nadie tan malo como yo. Eso no es cierto. Es una lástima, ¿verdad? Porque como dije la semana pasada, en muchas de nuestras iglesias terminamos con un gran número de pecadores fingiendo que no son pecadores para que los demás pecadores no se enteren de que pecan. Somos complicados, ¿verdad? Somos muy complicados. No solo eso, sino que cuando confesamos nuestro pecado, además, queda perdonado. ¿Sabías eso? Dice Romanos 8:1 que ya no estamos bajo condenación. Dios nos perdona. Y sabes, Dios no nos condena. Esto es increíble. El único que tiene derecho a condenarnos por nuestro pecado no lo hace. Él no nos condena. Me hace gracia porque muchas veces tenemos más miedo a lo que piensa la gente que a lo que piensa Dios. Y Dios es soberano, majestuoso, creador de todo. Y Él te perdona cuando tú confiesas tu pecado. Así que ¿por qué vas a tenerle miedo a la gente? Ahora, no le confieses tu pecado a cualquiera. Sé inteligente. Y ese es el segundo punto, ¿no? Rinde cuentas. ¿Quieres hacer morir tu pecado en tu vida? Rinde cuentas. Después de que lo hayas admitido, después de que lo hayas confesado, es imperativo que tengas a otras personas maduras en tu vida que te puedan animar, que puedan preguntarte cómo va tu lucha, hermano. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué? Porque nuestro corazón pecaminoso rápidamente quiere regresar a nuestro pecado. Aunque lo confesemos, nuestro corazón enseguida va a querer volver a caer inmediatamente después y en muchos casos vamos a hacerlo. Por eso necesitamos a otras personas que entiendan lo engañoso que es nuestro corazón y que nos apoyen. No que nos condenen, sino que nos apoyen y que se identifiquen con nosotros. Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cuándo? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Necesitamos exhortación diaria. Otro, identifica ídolos. Ay, este es buenísimo. Por lo general, cuando pecamos, estamos buscando adorar algo, algún ídolo de nuestro corazón. Esa es la raíz del pecado, como te he dicho antes. Entonces, cuando rendimos nuestro amor y nuestra adoración a uno o varios ídolos, estamos pecando. Por ejemplo, cuando alguien se enoja con su esposa porque está la casa desordenada. ¿Has visto alguna vez eso? ¿No? No, que no. No, eso no pasa, ¿verdad, Shirley? Quizás el marido está ahí enojado porque la casa no luce como él quiere, ¿no? Entonces, su pecado, por supuesto, es enojarse con su esposa. Pero la razón es debido a que un ídolo de comodidad, de control y de poder está actuando. En lugar de amar a Dios y por ende amar a su prójimo, que en este caso es su esposa, él ama más su comodidad. Y está usando a su esposa para lograr lo que él más desea. Una casa ordenada, limpia, comodidad.
Entonces, esto significa que mientras confesamos nuestro pecado, hay otras preguntas que deberíamos hacernos con el fin de identificar la raíz. Mira, estas preguntas son indispensables. Si tienes boli, anota. Si no, luego te las paso. Para identificar nuestros ídolos, preguntas que te tienes que hacer. ¿Qué es lo que quieres, anhelas, codicias y deseas? Cada día, pregúntate eso. ¿Cuáles son los deseos a los que sirves, obedeces o que te controlan cada día? ¿Dónde encuentras refugio? ¿Dónde encuentras seguridad, consuelo, escape o placer? ¿Qué es lo que ocupa más tu mente cada día? ¿Qué es lo que te preocupa o te obsesiona? Cuando te levantas por la mañana, ¿qué es lo primero que piensas? Son preguntas. ¿Sabes? Esas preguntas van a definir dónde está tu fuente, dónde está aquello que adoras más. Van a identificar nuestro ídolo. Preguntas como esta nos ayudan a identificar no solo cómo hemos pecado, sino también por qué. ¿Dónde está la fuente que nos lleva a nuestra conducta? Nos ayudan a identificar nuestros ídolos. Último, o penúltimo, mejor dicho, medita y memoriza la Escritura. A lo largo de la Biblia se nos recuerda la importancia de la Escritura en nuestra vida. Si quieres hacer morir tu pecado, tienes que meditar y memorizar la Escritura. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer sea perfecto, perfecta, enteramente preparados para toda buena obra. Me encanta el texto también del Salmo 119, 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si toda la Escritura, como dice Pablo a Timoteo, es útil a fin de que seamos equipados para toda buena obra, tiene sentido que hagamos lo que el salmista nos dice, guardar su palabra. ¿A que sí? Así que si queremos amar a Dios sobre todas las cosas, una de las mejores formas de estimular nuestros afectos a un amor profundo por Dios es meditar en la palabra de Dios cada día. En aquellos momentos de tentación, Dios va a traer a tu mente pasajes que te van a recordar su hermosura y te van a recordar lo glorioso que es vivir de una forma que agrada a Dios y que honra a Dios. Amén. Y para terminar, si quieres hacer, y esto es algo que muchas veces se nos olvida, porque yo veo que esto está muy dicho, ¿verdad? Confiesa tu pecado, rinde cuentas, identifica los ídolos, medita la palabra, la oración. Porque si meditas la palabra al final vas a acabar orando. Pero hay uno que se nos olvida siempre y creo que es de los más importantes. Y es el gran problema que hay en la iglesia. Por eso siempre estamos revolcándonos como los cerdos en el barro. ¿Os acordáis del cerdito, verdad? Que se revuelca. Pues el cristiano está siempre revolcándose en sus pecados. Y es que se nos olvida el quinto. Si quieres mantener tu vida en santidad y a raya el pecado en tu vida, sirve. Sirve. Porque cuando no servimos, nos atrofiamos. Mira lo que dice Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Cuántos hay aquí libres? Lo hemos cantado hoy, ¿verdad? Fíjate lo que dice Pablo a los Gálatas. Solamente, escuchadme Gálatas, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mira lo que he puesto aquí, dale para adelante. Una vida ociosa es el taller del diablo. La mente del ocioso es la fábrica del diablo. Y ese es el gran problema que tenemos en nuestra vida. Que muchas veces hemos sido liberados del pecado, hemos hecho los otros puntos, hemos confesado nuestro pecado, estamos leyendo la Biblia, pero no servimos. No servimos. No nos acercamos quizá a los pastores o a alguien y decir, oye, ¿qué puedo hacer para servir en la obra? ¿Qué puedo hacer para servir a Dios? Porque ¿sabes qué? Una de las cosas que a mí me mantiene en santidad es que te tengo que servir a ti, mi hermano.
una de las cosas que me hace buscar, escudriñar, estudiar la palabra, buscar a Dios, buscar depender de Él, su gracia, buscarle a Él, vivir en santidad, apartado del pecado, es que yo quiero servirte. Porque yo no te puedo servir si no vivo en santidad, como tu pastor. Entonces yo necesito. Todo lo demás se cumple porque tengo un fin, un propósito. Cuando el hombre no tiene un fin, un propósito, finalmente se desenfoca. Ahora, si tu fin es servirle con excelencia, si tu fin es buscar el propósito que Dios tiene con tu vida, tú te vas a poner enseguida a decir lo que hay que hacer. Y no te vas a mantener ocioso, sino que el amor te va a impulsar. Te va a impulsar a servir a tus hermanos, a servir a la iglesia, a servir en tu trabajo, a servir allí donde estés. Y vas a querer ser una luz donde estés, una bendición. Y eso te va a impulsar a los brazos de Jesús porque solo no puedes. Dependes de Él, necesitas su gracia. Y eso te va a hacer mantenerte en santidad. Si sirves, te mantienes en santidad. Amén. Espero que esta enseñanza para ti, hermano, no haya sido como ir al dentista. Amén. Aún así, creo que es igual de beneficioso que ir al dentista. Esto no quiere decir que la santidad siempre sea dolorosa, pero parte de lo que hace que hablar de santidad sea un poco doloroso es porque a veces nos sentimos como que nunca avanzamos, como que nunca llegamos. Por una parte, a medida que nuestro corazón se enamora más y más de Dios, de vivir de una forma que le agrade a Él, va a ser más fácil vivir en santidad. Y al mismo tiempo sentimos que cuanto más nos enamoramos de Él, más conscientes somos de lo lejos que estamos, ¿verdad? De ser como Él. Y a mí me gusta porque esa es una tensión que nos mantiene en ese proceso de cambio. El entender que cuanto más me enamoro de Él, menos me cuesta ser como Él y al mismo tiempo me encuentro que necesito más, ¿no? Porque me encuentro que me falta todavía mucho y entonces esa tensión me mantiene en ese proceso de cambio. Ese proceso de cambio no termina de este lado de la eternidad, va a terminar al otro lado de la eternidad, en el cielo. Cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a perfeccionar y por siempre seremos todos lo que hemos anhelado ser. Amén. Él nos cambiará en un abrir y cerrar de ojos, pero mientras tanto el proceso de cambio sigue y para cambiar tenemos que evaluar aquello que más amamos. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, hermoso. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Queremos entender cómo luchar contra el pecado. Queremos vivir en santidad, Señor. Y sabemos que la santidad es algo más profundo, que no son simples conductas, sino que es tu corazón en nosotros. Señor, por eso la amamos. Amamos la santidad. El que entiende la santidad la ama. No lo ve como algo que es utópico o algo que es una serie de conductas imposibles de cumplir. Lo son para nosotros, Señor, en nuestra humanidad, pero esa es la gracia que ha sido derramada en nosotros, que en Cristo Jesús, en ti, Señor Jesús, podemos vivir esa vida que te agrada y dar mucho fruto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.